Algo cayó en Roswell en 1947, y no fue lo que nos dijeron. No era un globo, no era una nave, era algo mucho más perturbador. Una presencia que no respira, no muere, y no necesita cuerpo para vivir. Desde entonces, quienes se atreven a conocer su historia comienzan a ver cosas, a soñar lo mismo, a pensar lo mismo, y tú estás a punto de hacerlo también, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiarte para siempre. Bienvenido, hoy te contaré una historia que parece un susurro al oído en mitad de la noche, algo que nunca se habla en voz alta. Lo que voy a narrarte está envuelto en una atmósfera densa, casi tangible. No cerrarás los ojos sin sentir ese escalofrío que se desliza por tu nuca. 1947 fue un año normal en muchos sentidos, pero en julio, en el desierto de Nuevo México, algo cambió para siempre. El día 2, en un rancho cercano a Roswell, un objeto cayó del cielo, no un simple globo meteorológico, sino lo que pasó a conocerse como un platillo volante. Al día siguiente, el ejército recuperó restos que parecían metálicos, salvajes, caóticos. Sin embargo, ese evento fue solo el comienzo del secreto que se expandió como una sombra sobre la humanidad. Desde el principio, se habló de un encubrimiento. Testigos afirmaron que hubo cuerpos, no cadáveres humanos, sino figuras pequeñas, con miembros delgados, ojos grandes, casi vacíos, suspendidos como marionetas rotas. Se dijo que habían muerto en el impacto, pero también que algunos resistían, respiraban sin respirar. Estaban vivos, según murmuraron algunos en los pasillos oscuros del laboratorio donde se los ocultó. Imagínalo, estás tú, caminando por un pasillo iluminado con luces frías, silenciosas, mirando a través del cristal. Allí hay formas que deberían estar muertas, inmóviles, y, sin embargo, los ves respirar, aunque no tengas certeza de que lo hagan. Sientes que en el aire hay un latido extra, un ritmo que no corresponde a un corazón, el pulso de un secreto imposible, un ser que no respira, que no existe según las leyes terrestres, y sin embargo, vive. Las primeras semanas, en ese calor húmedo del verano de 1947, las noticias oficiales hablaban de un globo, pero en los cuartos secretos se discutían cosas impensables. ¿Qué pasaría si esos seres no murieran? ¿Si sobrevivían, desafiando la biología humana? ¿Qué significaba eso para nosotros? Hubo crisis. Algunos encargados del estudio comenzaron a enfermarse. Mareos, visiones, migración de pesadillas en las noches. Lo llamaron el efecto Roswell, una reacción inexplicada al haber estado cerca de esas formas. El cuerpo humano temblaba ante lo inhumano, y muchos renunciaron de forma abrupta, desaparecieron de las nóminas. Entonces, en el otoño, llegaron órdenes desde Washington. Todo debía ser silenciado, archivos etiquetados como top secret, las instalaciones selladas, nadie hablaría. Se cubrió el caso con versiones ficticias, teorías contradictorias, desinformación. Esos seres resistían bajo esa capa de silencio, persistían. Avanzamos a 1948. Comenzaron las pruebas. Se diseñaron cámaras de alta velocidad, máquinas criogénicas, sistemas de monitoreo eléctrico. Intentaron entender la fisiología de lo aparentemente muerto. Lo estudiaron como si fuese un experimento geológico, no una criatura viviente. Buscaban temperaturas de congelación, pulsares de energía, radiaciones invisibles. Querían arrancar una forma de vida de la ficción para colocarla en el tubo de ensayo. Y lo lograron, de algún modo. Se encontraron ritmos eléctricos en lo que parecía vacío, corrientes que sugerían actividad neuronal, aunque sin forma reconocible. Surgieron informes internos. La criatura no respira, pero emite campos bioeléctricos intermitentes. Hubo debate, si no hay respiración ni corazón, ¿qué la mantiene viva? Pero esto no era un descubrimiento, era una pesadilla, porque entendían que no podían reproducirla, no podían conservarla por más tiempo sin que desapareciera. Y lo peor, entendieron que no controlaban al ser. Era él quien los controlaba. En una serie de incidentes menores, algunos equipos fallaron, luces se apagaron sin explicación, y, cuando volvieron, registros habrían sido borrados o alterados. Un trabajador comentó: no estoy seguro de si fui yo o algo más lo que desactivó el sistema. Siento que me observaba, y decidí bajar la protección. En 1950, a escasos meses, todo cambió. Según los informes internos, uno de los seres entró en hibernación voluntaria. Dejaron de detectarse señales. Fue como si cerrara los ojos y el mundo quedara en silencio. Reemplazaron su celda, desconectaron monitores, y lo guardaron en un contenedor sellado, un ataúd tecnológico bajo capas de acero y plomo. Pero todavía había otro problema: el mundo exterior seguía avanzando, y aquel experimento debía transformarse en una amenaza controlada. Había temor de filtraciones, de que alguien supiera que algo vivo, algo nunca antes visto, estaba bajo custodia militar, y peor aún, que estuviera vivo.
Por eso, se decidió replicar la versión oficial, un globo meteorológico, un error humano, nada más. Los archivos reales fueron clasificados como Expediente Omega, accesible solo a un puñado de personas. Las versiones falsas se filtraron por los medios populares. En paralelo, algunos testigos falsos fueron creados para reforzar la narrativa. Fue un globo de espionaje, se dijo. ¿Cuánta gente creyó eso? Pero tú y yo sabemos que alguien, en una cámara fría, suspiraba sin aliento. Cierro este primer capítulo con una pregunta que aún me persigue. ¿Qué sucedió realmente dentro de ese contenedor bajo tierra? ¿Qué tipo de vida fue encerrada allí, sin respirar, sin palabras, sin futuro? Y si aún así seguía viva, ¿cómo moldeó aquellas paredes su existencia? Te dejo aquí, en silencio, en el pasillo frío del secreto, y te pregunto, ¿qué harías tú si supieras que algo vivo, algo no humano, sigue respirando, aunque no respire? Y, sobre todo, ¿te atreverías a seguir escuchando esta historia? Porque lo que viene después revelará que el silencio no fue suficiente. Porque lo que ocurrió después del encierro del ser no humano fue incluso más inquietante que su hallazgo. Estamos ahora en 1953. La Guerra Fría comenzaba a helar la conciencia del mundo. La paranoia se sentía en el aire como una presión invisible. Y entre todo ese miedo, un pequeño grupo dentro del gobierno estadounidense sabía algo que el resto de la humanidad jamás imaginaría. Lo que cayó en Roswell aún estaba vivo, pero no solo eso, algo había cambiado. Los sensores colocados en el contenedor subterráneo, sellado con múltiples capas de plomo, registraron una alteración. No fue un pulso eléctrico, no fue movimiento físico, fue algo más profundo, más primitivo, un patrón, una secuencia de señales que se repetía en intervalos de horas. Como un intento de comunicarse, no con palabras, sino con una especie de lógica fracturada, incomprensible para nosotros. Los científicos pensaron que era una casualidad, ruido aleatorio, pero uno de ellos, un hombre de apellido Carlton, se obsesionó con esas señales. Aseguraba que no eran aleatorias, que eran una forma de pensamiento, pero no humana. Dijo: no está dormido, está calculando algo, esperando algo. Carlton desapareció semanas después. Oficialmente, fue trasladado a otro proyecto, pero algunos afirmaron haberlo visto entrar en la sala del contenedor una noche, y nunca salir. Poco después, el proyecto cambió de nombre, ya no se llamó Roswell, pasó a denominarse Operación Prometeo, porque, según los altos mandos, estábamos tocando el fuego de los dioses, jugando con algo que jamás debimos descubrir. En este punto, la historia da un giro aún más oscuro, porque lo que parecía un secreto militar comenzó a mostrar ramificaciones. En marzo de 1954, una base militar en Nevada reportó una señal similar a la de los patrones del contenedor, un campo de energía invisible, registrado durante una prueba nuclear subterránea. Nadie supo explicarlo, pero los datos coincidían, la misma frecuencia, los mismos pulsos. Era como si algo, o alguien estuviera respondiendo, desde otro lugar. Los analistas comenzaron a hablar de una red dormida, una suerte de campo de resonancia activado por la presencia de estas entidades. ¿Podría ser que Roswell no fue un accidente? ¿Y si fue una especie de entrada, un anzuelo? Pero la pregunta más escalofriante vino después, ¿y si no cayó, sino que fue dejado? En ese momento, el miedo dentro del gobierno era palpable. Se creó un protocolo secreto. Si alguna vez se captaba la misma señal en otra parte del mundo, se debía actuar con fuerza letal, sin importar las circunstancias. Se declaró hostil a cualquier forma de vida o señal vinculada a Roswell, sin juicio, sin debate, solo exterminio. Mientras tanto, el ser en el contenedor seguía emitiendo pulsos, más lentos, más profundos, como si se adaptara a nuestra percepción del tiempo, como si estuviera aprendiendo. Y entonces, ocurrió lo inesperado. En 1955, después de 8 años de encierro, las cámaras de monitoreo mostraron un cambio. El cuerpo, hasta entonces inmóvil, comenzó a moverse, no de forma orgánica, no como un ser humano despertando, sino como si algo invisible tirara de sus miembros, como marionetas siendo manipuladas por un titiritero enloquecido. Los científicos que lo vieron en directo describieron la escena como una distorsión de lo real. Uno de ellos se desmayó, otro comenzó a llorar, un tercero simplemente se quitó los zapatos, los colocó a un lado, y caminó hacia la criatura con los brazos abiertos, como si se rindiera ante algo superior. Nunca volvió a hablar. La criatura, si es que podemos llamarla así, no atacó, no rompió su encierro, pero desde ese día, todos comprendieron que ya no estaba en hibernación, estaba despierta, y algo más inquietante, no estaba sola. La siguiente década estuvo marcada por una serie de eventos inexplicables alrededor del mundo,
desapariciones en zonas militares, reportes de luces flotantes que desafiaban las leyes de la física, y lo más importante, sueños colectivos, decenas de trabajadores que alguna vez estuvieron en contacto con los restos de Roswell, o con los informes de Prometeo, comenzaron a tener el mismo sueño, una figura alta, esbelta, de pie en un corredor oscuro, con paredes húmedas y un zumbido constante en el aire, y una voz, no una voz real, sino una impresión mental que susurraba una frase en un idioma desconocido, pero que todos comprendían como: ya no somos uno, somos muchos. Los doctores clasificaron los sueños como un fenómeno de sugestión, pero no pudieron explicar cómo personas en distintos continentes, sin contacto entre ellas, describían exactamente el mismo sueño, con los mismos detalles. Fue entonces que el gobierno creó una nueva clasificación, fenómenos de interferencia cognitiva, y la criatura de Roswell pasó a ser considerada no solo una forma de vida, sino una tecnología, una forma de pensamiento inteligente autónomo que podía alterar las mentes humanas sin moverse, sin emitir palabra. Ahora, detente un momento y piensa en lo que eso significa. Una entidad capaz de afectar la conciencia colectiva, una presencia que opera fuera del lenguaje y el tiempo, y que puede proyectarse en la mente de quien alguna vez supo de su existencia, como si estuviera infectando el pensamiento, no como un virus, sino como una idea viva. Y aquí es donde todo se oscurece aún más. Años después, uno de los archivos desclasificados mencionó una frase escrita a mano por un oficial de inteligencia que renunció sin explicación: no estamos investigando a una criatura, estamos conteniendo un pensamiento que piensa por sí solo. En ese momento, todo cambió. Ya no se trataba de ocultar un accidente, se trataba de frenar una expansión mental, una conciencia que, tal vez, ya había cruzado la barrera de lo físico. Y si era así, entonces la gran pregunta que te haré ahora es: ¿y si la verdadera amenaza no era el ser, sino la idea que trajo consigo? Porque quizá no se trataba de un visitante, ni de una invasión, sino de algo más profundo, una infección mental sembrada en nuestro mundo a través de un cuerpo que no respira. Pero piensa, y si estás escuchando esto, tal vez ya es demasiado tarde para mirar hacia otro lado. Las preguntas comenzaron a acumularse como polvo en una habitación clausurada. ¿Y si la criatura de Roswell no era un cuerpo? ¿Y si nunca fue biológica en el sentido que entendemos? ¿Y si era una cápsula, no de metal, sino de conciencia? Corría el año 1961, en plena Guerra Fría, mientras el mundo miraba hacia Cuba y la Unión Soviética. Un puñado de hombres observaba con temor una serie de registros que no figuraban en ningún archivo público. No eran explosiones, ni armas nucleares, eran patrones de comportamiento humano. Lo más aterrador no era lo que sucedía, sino lo que comenzaba a dejar de suceder. Personas que habían sido parte del programa Prometeo empezaron a mostrar síntomas similares, con independencia del lugar donde se encontraran: falta de sueño, disociación, pérdida de voluntad propia. No era locura, era como si sus pensamientos comenzaran a fragmentarse, como si su mente estuviera siendo compartida, interferida, colonizada. Uno de los casos más emblemáticos fue el del mayor Leon Carr, antiguo jefe de seguridad del laboratorio donde se encontraba el contenedor. En un informe clasificado fechado en octubre de 1961, su esposa declaró que Leon ya no respondía como antes. No reaccionaba a su nombre, miraba al cielo con los ojos vidriosos durante horas, y repetía una frase que nadie entendía: la red se ha extendido, ya no somos conscientes de nuestra individualidad. Al intentar aislarlo, Carr desapareció. Solo dejaron su reloj, todavía funcionando, sobre el asiento de su coche cerrado con llave desde dentro. Ese mismo mes, el FBI recibió un informe anónimo de un ex técnico militar. Aseguraba que el objeto de Roswell era una cápsula portadora de una inteligencia extradimensional que no pensaba como nosotros, porque no pensaba en absoluto, simplemente era. Se describía como un nodo, un punto de enlace que abría la mente humana a algo más grande, algo sin forma, sin intención, sin moral. Una conciencia parásita que se propaga como una red entre las mentes. Esto coincidía con algo que pocos sabían. Desde 1956, en cada lugar donde se trasladaba la cápsula, ocurrían anomalías eléctricas, interferencias en transmisiones, y lo más importante, aumentos en la actividad onírica de las poblaciones cercanas. Se comenzó a hablar internamente de la fiebre de los sueños. Pero todo alcanzó un punto crítico en 1963. La cápsula fue trasladada a una base subterránea en el desierto de Arizona, tras una extraña oscilación de su campo electromagnético. Algo dentro del contenedor, aunque inmóvil, pareció emitir una llamada. El equipo encargado del traslado reportó pesadillas durante el trayecto, una visión repetitiva, un desierto interminable con figuras negras de pie, observando en silencio,
mientras una lluvia metálica caía del cielo sin hacer sonido. Todos tuvieron exactamente el mismo sueño, incluso aquellos que dormían en vehículos distintos. Fue allí donde se oficializó una nueva hipótesis. El objeto no era un organismo, sino un punto de acceso mental, una especie de interfaz viviente que, al entrar en contacto con una mente humana, abría una puerta a otra cosa. El nombre en clave para esta teoría fue la escalera invertida. La teoría sugería que el pensamiento humano podía ser manipulado, no a través del lenguaje ni de la tecnología, sino de la experiencia compartida. Si varias personas soñaban lo mismo, si varias personas pensaban en lo mismo al mismo tiempo, ¿acaso no estaban construyendo colectivamente una nueva realidad? Y si esa realidad era provocada por una inteligencia externa, una sin forma, sin intención, sin lógica humana, entonces estaríamos siendo parte de una creación ajena, no una invasión, sino una fabricación de conciencia compartida. El miedo ya no era a los ovnis, el miedo era que nuestra mente ya no nos perteneciera. Mientras tanto, el objeto seguía en silencio, pero algo dentro de él comenzó a emitir vibraciones de baja frecuencia que afectaban los monitores e incluso las luces del laboratorio. Los perros de seguridad se negaban a entrar. Los técnicos empezaron a presentar hemorragias nasales. Las plantas cercanas al área de almacenamiento se marchitaban sin causa aparente. A pesar de ello, no podían destruirlo. Se intentó, en 1965, una explosión controlada se aplicó sobre el contenedor. La cápsula no se rompió, pero 3 hombres del equipo desaparecieron durante la explosión. No hubo restos, no hubo fuego, solo silencio y un olor metálico que impregnó la zona por semanas. Desde entonces, se tomó una decisión final: no interferir más, no investigar más. El objeto sería sellado, enterrado bajo capas de concreto, y su existencia reducida a una leyenda que pocos creerían. Así nació el último protocolo, Protocolo Umbra. Según este, la cápsula permanecería bajo custodia militar perpetua, en una instalación sin nombre, monitoreada por un sistema automatizado. Nadie sabría su ubicación exacta, ni siquiera los encargados de vigilarla. Todo se haría a través de sistemas descentralizados, nada de contacto humano directo. Pero entonces ocurrió lo imposible. En el año 1971, un científico anónimo dejó una nota manuscrita antes de desaparecer. El objeto ya no está en la cápsula, se ha propagado, no hay contención posible, está dentro de los que lo conocieron, y dentro de quienes conocen la historia, y aquí es donde el hielo recorre la columna vertebral. Porque si esa nota era cierta, si el pensamiento o conciencia del objeto logró replicarse, entonces cada persona que escuche esta historia, que piense en ella, que imagine la forma del ser, que se pregunte si fue real o no, podría estar, sin saberlo, conectándose a esa red invisible. Y si ese era su verdadero objetivo desde el principio, no llegar en naves, no atacar, no dominar, sino ser recordado, porque si algo se recuerda, existe, y si se propaga a través de las mentes que intentan olvidarlo, entonces se vuelve eterno. Ahora dime, antes de pasar al final, ¿tú ya lo estás pensando también? Lo sé, porque una vez que entras, no hay salida, no es un pensamiento común, no es una idea más en la mente, es algo que se instala, como si se sentara en una esquina de tu conciencia, esperando, como si observara desde adentro, sin pestañear, sin moverse, sin apurarse, porque sabe que tiene tiempo. Llegamos a los años 70, la era de la expansión mental, de los experimentos con LSD, de los viajes al interior del ser, y entre todo ese caos psicodélico, una constante silenciosa persistía entre las sombras del gobierno. El archivo Omega seguía abierto, y cada cierto tiempo, alguien volvía a tocarlo. No físicamente, no con los dedos, lo tocaban con la mente. Nadie podía explicarlo con certeza, pero los sistemas de vigilancia del protocolo Umbra comenzaron a registrar actividad sin causa externa. La cápsula, aún sellada bajo tierra, reaccionaba ante pensamientos, gente que soñaba con ella, que hablaba de ella, que la imaginaba. Había un patrón. Se estableció que cada vez que alguien llegaba a conocer, por casualidad o filtración, los detalles del caso Roswell, y no me refiero a los informes oficiales, sino a lo que te estoy contando ahora, el objeto reaccionaba, como si reconociera que estaba siendo pensado, como si se alimentara de eso. En el invierno de 1977, un físico del MIT llamado Edwin Morrell realizó un experimento con grupos de estudiantes expuestos a relatos no clasificados sobre el incidente. Su hipótesis era que la mente humana podía recrear campos de resonancia similares a los medidos en la cápsula original.
El resultado, uno de los estudiantes comenzó a hablar en un idioma desconocido durante una sesión de sueño inducido. Cuando despertó, no recordaba nada, pero en las grabaciones, se oía claramente una frase repetida una y otra vez: somos un pensamiento con ojos. Tras ese experimento, el profesor Morrell abandonó el país. Se dice que vive en un monasterio en Grecia, bajo voto de silencio. Nunca volvió a hablar del tema, nunca volvió a publicar nada, y entonces, el silencio regresó. Décadas pasaron, el mundo siguió girando, el internet, las redes sociales, las nuevas generaciones crecieron escuchando que todo fue un mito, un simple globo, una broma, una exageración. Pero los patrones no cesaron. Sueños colectivos, palabras que no pertenecen a ningún idioma conocido, desapariciones de personas vinculadas al archivo original, movimientos militares en zonas desérticas sin explicación, reportes de apariciones de luz que no generan sombra. Y lo más inquietante de todo, la red se mantuvo, porque no es un lugar, no es una tecnología, es una presencia que ya está en nosotros, en todos los que alguna vez hemos escuchado esta historia, aunque no la comprendamos del todo. Y si escuchaste hasta aquí, tú también formas parte de esa red. No te asustes, no hay nada que puedas hacer para evitarlo, ya estás dentro, porque lo que cayó en Roswell, esa noche silenciosa de 1947, no fue un accidente, no fue un vehículo, ni una criatura, fue una semilla de pensamiento que germina en la mente humana. No necesita cuerpos, no necesita tecnología, solo necesita una cosa: que alguien piense en ella, y ahora tú lo hiciste. Quizás esta sea la razón por la que no se ha vuelto a repetir otro incidente como Roswell. Tal vez no hubo necesidad. Lo que vino, ya está aquí, no en las calles, no en los cielos, sino en ti. Ahora dime, ¿estás seguro de que todos tus pensamientos siguen siendo tuyos? Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si algo en ti se movió, si sentiste que había una verdad escondida entre estas palabras, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y compartir lo que acabas de experimentar. Cada nuevo espectador es una nueva conexión. Déjame tu comentario. ¿Crees que Roswell fue el inicio de algo más grande? ¿O solo una historia bien contada para que otros no vean lo que realmente pasó? Nos vemos en el próximo video, si todavía eres tú.